Queridos papás y mamás, hoy hablaremos de los celos entre hermanos. Os explicaré los 7 motivos por los que nuestros hijos puedan tener celos y qué hacer para evitarlos. Os daré ejemplos muy sencillos, ¿vale? Pero antes, quiero deciros que si tenéis alguna duda o algún problema con vuestro hijo, podéis contactarme de forma privada en el email que aparece en la pantalla. Es gratuito. Y si os gusta mi canal, porfa, suscribiros y dejarme un like. Os lo agradezco muchísimo. Vamos al tema de hoy. Lo primero que debemos saber es que detrás de un niño o un chico celoso hay mucho miedo. Miedo a perder el cariño y la atención de sus padres o de sus hermanos. En cierta medida, también debemos saber que los celos no son malos. Es natural sentir celos, a veces, pero insisto, solo en cierta medida, porque pueden llegar a hacer muchísimo daño a nuestros hijos. Vamos a ver las 7 cosas más importantes que debemos saber para solucionar los celos entre hermanos. Lo primero, no debemos hacer comparaciones nunca. Este es el error más común y hace muchísimo daño. Por ejemplo, cuando les decimos a uno de nuestros hijos, ¿pero por qué no eres como tu hermano? Mira qué bien se porta él, o mira qué bien hace esto. ¿Es que no puedes aprender de tu hermano? No lo hagamos nunca, queridos papás y mamás, porque entonces seremos nosotros los que estamos provocando los celos entre ellos. Y estos comentarios hacen muchísimo daño a nuestros hijos. ¿Sabéis lo que siente este chico, este hijo? Que no le valoramos, ni le queremos como su hermano. Siente que es inferior a él y que nunca conseguirá ser como su hermano. Así que el resultado de estos comentarios es un chico con sentimientos de inferioridad y baja autoestima. Y esto es justamente lo que alimenta los celos. En segundo lugar, no creemos un ambiente competitivo en casa. Si 2 hermanos sienten que están compitiendo entre ellos, se sienten como enemigos, es decir, es mi rival. Y sienten que compiten por la aprobación, los elogios de los padres, o sea, por su cariño. Es terrible. Es de verdad una situación terrible para ellos. Tener como adversario a mi propio hermano, es decir, tener que conseguir superarle siempre, o lo que es lo mismo, dejarle quedar mal a él para conseguir yo la aprobación, la valoración y el cariño de mis padres. Queridos papás y mamás, no puedo imaginar algo más cruel para ellos. Al final, el cariño entre ellos se resentirá y es normal si los estamos enfrentando siempre. Además, sabemos que siempre hay un hermano más débil que el otro. Siempre hay uno que le cuesta más todo que el otro, ¿verdad? Siempre es así, en todas las familias. Entonces, este chico, al verse incapaz de cumplir con las expectativas de sus padres, al sentirse impotente, puede llegar a cambiarle el carácter e incluso a volverse agresivo. Y por supuesto, este chico tendrá sentimientos de inferioridad y muy baja autoestima. Y esto va a repercutir muchísimo en sus relaciones, no solo con su hermano, sino en todos los ámbitos en su vida futura. Se convertirá en un chico muy retraído, muy tímido, sentirá que no sirve para nada. Es el sufrimiento con mayúsculas, papás y mamás. Es todo el sufrimiento que provocamos a nuestro hijo por no saber aceptarlo tal y como es. En tercer lugar, debemos resaltar las excelencias de cada hijo. Esto significa que debemos destacar las habilidades de cada uno de forma personalizada. Cada chico es diferente y único, y esto es lo bueno, porque al ser todos diferentes y tener cada uno habilidades diferentes, no competirán entre ellos, no se verán como rivales, como enemigos. Así que nuestro deber como padres es elogiarlos a todos por igual, centrándonos solo en las cosas positivas. De esta forma, les estamos ayudando además a crecer en la autoestima, lo que es imprescindible para sus futuros logros en su vida. En cuarto lugar, este punto es muy importante y la verdad muchas veces aquí los padres, sin darnos cuenta, metemos la pata. No debemos valorar más al mayor por ser mayor
ni sobreproteger al pequeño por ser el Benjamín, ni tampoco responsabilizar al mayor por el comportamiento del pequeño. Otras veces también cargamos al mayor con demasiadas responsabilidades solo porque es el mayor. Pero entonces, si tiene más responsabilidades, también debe de tener más privilegios, o si no sería injusto. Por ejemplo, si le exigimos que mantenga la habitación limpia y al pequeño no, pues porque es muy pequeño, pues al mayor le dejaremos irse a dormir una hora más tarde o le daremos cualquier otro beneficio. Nuestro hijo debe de sentir que es valorado de forma justa. Si es mayor para asumir ciertas responsabilidades, también lo es para tener ciertos privilegios. Y no olvidemos que aunque sea mayor, también necesita mucho de nuestro cariño y nuestra atención. Y bueno, cuando hay algún otro hermano en medio, cuidado, papás y mamás, porque los de en medio son los que más sufren habitualmente, porque al no ser ni el primogénito ni el Benjamín, siente que es el menos importante. La verdad es que es al que solemos prestar menos atención, y es por eso que sufre más los celos. Y en este caso, lo que suelen hacer estos chicos es actuar de forma muy llamativa, para llamar la atención de los padres, para decirnos algo como: «¡Hey, yo también existo!». Vale. En quinto lugar, nunca te posiciones. Es decir, cuando haya peleas o discusiones, nunca le des la razón a uno de ellos. Esto solo crearía más celos. Sus problemas deben aprender a resolverlos ellos solos. Pero vale, como madre o como padre, podemos intentar que se calmen para poder solucionar el problema hablando. Para ello, debemos utilizar el cariño, hablarles de forma tranquila y con palabras de cariño. Es la mejor forma de conseguir que se calmen y te escuchen. No es fácil, lo sé. Pero no respondas de ninguna forma gritando, castigando, porque entonces no conseguirás nada. Ya sabemos que nuestro ejemplo es lo más importante, ¿verdad? Así que si les gritamos, les castigamos, cuando están peleando, pensarán que es lo normal, gritar, pelear, así que lo seguirán haciendo como normal. No, tranquilidad. Enseñarles a dominar sus emociones. Cuesta, pero se puede conseguir con paciencia y cariño. En sexto lugar, debemos dedicar un tiempo especial a cada uno de ellos. Es decir, tener esos momentos en los que solo estás tú y tu hijo, esos momentos especiales en que mi mamá o mi papá solo me escucha a mí, solo es para mí. Esto les encanta y les ayuda mucho a sentirse valorados y queridos. Es muy importante para los chicos celosos. Y por favor, nunca le digáis: «¡Qué celoso eres!». No, por favor. Es horrible. Vale, en séptimo lugar, este es el último y es el más importante de todos. Haz sentir a tus hijos que les amas por igual a todos, que les amas incondicionalmente. Diles: «Te amo y te quiero» cuantas veces se te ocurra, a todas horas. No importa. Y lo más importante, abrázales. El contacto con abrazos y besos es una herramienta muy poderosa. Si sienten tu cariño, también se sentirán valorados. Este punto es el más importante porque detrás de los celos está precisamente el miedo a perder ese cariño de los padres. Así que muchísimo cariño y abrazos a tus hijos. Vale, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Si os ha gustado, suscribiros y dejarme un like, porfa. Y no olvidéis compartirlo y hacerme un comentario. Me encantará leeros. Muchísimas gracias por escucharme.